Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Saludo a la audiencia que nos acompaña desde sus hogares. Hoy es día de victoria y de bendición. Por favor, hágame la misericordia de saludar a su hermano que está a su lado. Bendígalo. Siempre desee la oportunidad de darle una sonrisa a aquella persona que está aquí con nosotros, porque Dios tiene algo para nosotros. Amén. En el Salmo 42, mis amados, vamos a ir a esa palabra de fe. Y esta mañana vamos a continuar en el trabajo que estamos haciendo de guardar nuestro espíritu. El Salmo 42:5 dice algo muy especial que quiero poner en tu corazón como un cimiento de la palabra que Dios trae para nosotros. Y estamos hablando de convertirnos en estos 7 ayunos en guardianes de nuestro espíritu. Amén. Estamos haciendo una introducción a lo que será nuestro tema de guardar nuestro espíritu. No desconocemos que estamos viviendo tiempos finales, que las batallas que estamos enfrentando son diferentes, donde el hijo se levanta contra el padre, donde la hija se levanta contra la madre, donde los enemigos de la familia son los de su propia casa y donde son los propios hijos los que se encienden en furia contra sus padres físicos y espirituales. Por eso necesitamos levantarnos a ser guardianes del espíritu y necesitamos que lo veas. El Salmo 41:5, y voy a ser un poco reiterativa en este asunto, leámoslo juntos. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Aleluya. En el Antiguo Testamento, mis amadas, cerremos nuestros ojos. Alma y espíritu son uno solo. Hablaremos de eso un poco. Entonces hoy vamos a decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No voy a permitir que mi alma se abata. No voy a permitir que mi espíritu se perturbe. Cualquiera sea la lucha que traes en esta hora, amado, amada, entrégala en las manos de Dios. Luchas espirituales, luchas económicas, luchas con los hijos, batallas en tu hombre interior. Hoy vamos a soltarlas en las manos de Dios. No te abatas. Hoy vamos a decirle a nuestro espíritu: no te perturbes, y a nuestra alma: no te abatas. Espera en Dios. Espera en Dios. Y esta es la palabra, el rema con el que cerraremos este primer ayuno. Iglesia, espera en Dios. Amén. Ponte cómodo. Y lo primero que tenemos que saber como iglesia es que guardar el espíritu es un camino de esperar en Dios. Cuando empezamos a guardar el espíritu, aprendemos a esperar en Dios. Aprendemos a esperar en Dios. Porque hay momentos en que la vida te muestra, porque el trabajo del enemigo es atemorizarte, acosarte para ver si tú temes. Y el temor lleva en sí castigo. Y el temor es pecado. Y el temor hace que cometamos errores. El temor hace que nos equivoquemos. El temor hace que vengan cosas a nuestra vida que le hacen pensar al enemigo, pobrecito engañado de él, que tiene el sartén sobre el mango. Pero simplemente tenemos que saber que nuestro espíritu no puede ser abatido. Y voy a recapitular. El primer día hablamos acerca de por qué vamos a ser guardianes de nuestro espíritu. Recuerda que la gran tarea de este año es ordenar nuestra casa. Y quiero decírselo, me lo dijo el pastor Claudio Freyson en mi espíritu y en mi carita un día, y quiero decírtelo. Parece que cuando dices: voy a ordenar mi casa, se te viene todo el infierno contra ti. Parece que cuando dices: voy a ordenar mi casa, los enemigos, los demonios, los espíritus terribles quieren atacarte, porque el enemigo no le interesa que ordenes tu casa. Y después dijimos algo más afrentante al enemigo: yo me voy a parar como precursor y voy a llevar mi casa a la victoria. Entonces ya el desafío pasó de ser nosotros a un desafío personal. Entonces tenemos que entender que no me pongo
como el perrito a desafiar al perrito más grande y después me pongo la colita dentro de las paticas, sino que tengo que dar batalla. Y la batalla ahora mismo se ha arreciado, porque los tiempos son finales y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Pero no se preocupe, aunque el impío sonría, aunque voltee la cabeza y se burle, aunque se una con otros impíos y menoscaben tu nombre y quieran hacer daño contra tu vida, Dios está en su trono y a su diestra está Jesucristo de Nazaret. Amén. Y es algo que tenemos que tener claro. Y la gracia y el favor y la misericordia de Dios se van a manifestar con poder. El mismo Señor que resucitó a Jesús de entre los muertos, nos levanta a nosotros de todo cuanto el enemigo quiera hacer en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero necesitamos levantarnos en poder. Entonces ahora, en esta nueva serie que comenzamos, y hoy vamos con esa primera victoria, grande victoria, démosle la gloria a Dios, porque es esa grande victoria, nos estamos levantando como guardianes de nuestro espíritu. Esto se llama el trabajo más importante de mi vida. No hay nada en absoluto en el cielo y en la tierra que sea más importante que yo trabaje en mi cuidado personal. Dijo alguien hace pocos días, en el grado de una de las niñas de la casa de Dios, dijo un músico que cantó, que además cantó muy lindo, dijo, estudiar es amarse, es tener cuidado de sí. Y yo guardé esa palabra en mi corazón porque aunque Salomón dice que el mucho estudio a él lo afectó, cuidar el espíritu es amarse. Estudiar la palabra es amarse. Pasar tiempo en oración es amarse. Vivir en batalla es amarse. También cuidar el cuerpo es amarse. Entonces necesitamos volver a ese trabajo que nos pidió Dios, ¿cierto? Que volviéramos al primer amor. Y el primer amor es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos. Y en este recorrido vamos a trabajar en el cuidado personal. Vamos a trabajar en lo que dice la palabra de Dios. Zacarías capítulo 12. Zacarías es un profeta menor y en estos días hemos estado muy cercanos a ellos, a los profetas menores. De hecho, los discípulos estamos estudiando un poquitico a Oseas y estas pintaditas que le damos a los profetas menores. Ayer Dios nos habló por Abacú. Hoy vamos a cerrar con Sofonías, pero son palabras que son renuevo y plenitud. En Zacarías el capítulo 12, el verso 1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Entonces, mis amados, tenemos que saber que nuestro espíritu ni está dañado, ni está mal hecho, porque fue formado por Jehová. ¿Quién formó nuestro espíritu? Zacarías nos dice que fue Dios mismo. ¿Cómo hace Dios las cosas? Perfectas, completas, suficientes, irreprensibles. Entonces, ¿por qué estamos guardando nuestro espíritu si es un espíritu perfecto? Porque vivimos en una naturaleza caída, porque vivimos en una naturaleza que la gente cree en Dios por algún tiempo y después se aparta. Tú no puedes creer que alguien que hayas visto cantando, adorando, llorando, respaldándote y confiando en el Señor, después esté lejos del Señor y haga cosas contra el Señor. Tú dices, ¿cómo suceden estas cosas? Porque el espíritu fue descuidado y porque el enemigo tomó ese espíritu. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1 te puede explicar eso, porque necesitamos entenderlo. Y Primera de Tesalonicenses dice así, camina conmigo por la palabra de Dios, porque sé que es a veces incomprensible y uno escucha personas que dicen, pero yo no entiendo esa hermana fiel, esa hermana santa, pero yo no entiendo esa persona, y a veces viene esa cosita a tu corazón. Pero Primera de Tesalonicenses, mi amado, dice así, para que nosotros podamos entenderlo muy especialmente. Perdóneme, Segunda de Tesalonicenses, búscalo conmigo, y dice en Segunda de Tesalonicenses
en el capítulo 2, en el verso 10, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, mis amados, el apóstol nos dice, no es de todos el evangelio, porque hay personas que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y tú dices, pero estuvieron en la iglesia cristiana, para que nadie se pare en el cielo y diga, yo no tuve la oportunidad que tuvo ese pastor, yo no tuve la oportunidad que tuvo ese servidor, yo no tuve la oportunidad. ¿Qué tienes que saber, amado? Que no es de todos el evangelio, y que hay personas que aunque estuvieron en los caminos del Señor, no era para ellos, porque no tuvieron amor. Entonces, iglesia, cuando vemos nosotros que la Biblia dice que para ser salvos hay que tener, ¿qué hay que tener, amados? Amor. Recuerda que recorrimos ese camino en la serie anteriores, cómo nos volvemos precursores a través del amor. Necesitamos entenderlo. ¿Quién formó nuestro espíritu? Dice Zacarías 12:1, Dios. Así que nuestro espíritu no puede ser destruido, pero puede ser perturbado. Y es en lo que nos vamos a ocupar. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Entender que el que perturba los espíritus está detrás de separarnos del amor de Dios. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Efesio, por favor vuelve a tu primer amor, porque sin amor, ¿qué es lo que dice 2 de Tesalonicenses verso 10? Sin amor no recibimos la verdad para ser salvos. ¿Entiendes por qué el enemigo va tras tu amor? ¿Entiendes por qué el enemigo ha enfriado el amor de muchos? ¿Entiendes por qué el enemigo hace que las personas odien y entren en odio? Porque inmediatamente entra el rencor, inmediatamente entra el odio y la adversidad y la venganza. El Señor Espíritu Santo ya no está ahí y ya no hay salvación para esas almas. Así que es muy importante que los creyentes sepan que tienen un espíritu por el cual tienen que trabajar. Es muy importante que sepas que así como cuidas tu cuerpo con el alimento, tienes que cuidar tu espíritu. ¿Cuál es el alimento del espíritu? Pan de vida es Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo alimento del espíritu muy importante? El ayuno y la oración. Ese cordón de 3 dobleces que es la palabra y el ayuno y la oración. No menosprecies cuando el Señor te llama a ayunar, iglesia. Cuando el Señor te llama a ayunar, quiere alimentar tu espíritu. Quiere que esa palabra que tú estás leyendo sea entrando a ti y tocante. ¿Qué tenemos que saber? Que todas las personas que pierden su comunicación con Dios es porque se perturbó el espíritu. Ayer te decía, y por amor a los que no estaban ayer, voy a decirlo, en nuestro espíritu tenemos la comunión, es la capacidad de comunicarnos correctamente con Dios. Si tú estás perturbado en tu espíritu, no puedes comunicarte con Dios. Entonces tratas de orar y no puedes, te pones a llorar. Y tratas de orar y te intranquilizas y empiezas a tratar de dar una solución y empiezas a tratar de hacer las cosas a tu manera, en tus capacidades. De hecho, si lees toda 2 de Tesalonicenses, se trata de eso. Y el apóstol Pablo le dice a toda la iglesia de Tesalonicenses, yo he pasado toda clase de pruebas y adversidades, pero ¿sabes por qué las estoy pasando? Porque Dios quiere que yo no siga confiando en mis capacidades, sino que confíe en Él. Entonces, mis amados, la razón por la que el enemigo quiere perturbar nuestros espíritus es para que perdamos la comunión con Dios. La segunda razón es porque en nuestro espíritu está la intuición y nosotros advertimos el peligro a través de la intuición. La intuición es perturbada con cosas como las falsas misericordias, cuando por haberse sugestionado la intuición no nos damos cuenta que esa persona que está a nuestro lado practica la brujería, que esa persona que está ahí y que hoy se disfraza de amigo lleva años en un pecado y que se ha roto comunión con Dios, pues ¿qué comunión va a tener con nosotros? Yo se lo planteo de esta manera. La niña escoge a un hombre antes que a Dios y ese hombre es inconverso. Ese hombre inconverso que no le ofrece ni la dignidad del matrimonio, ese hombre inconverso que no le ama y que no le respeta, pues simplemente le rompió la comunión con Dios. Entonces, si nosotros preferimos eso a Dios,
¿Cómo pues el Señor va a confiar? Yo le digo a una niña, si un hombre no te ama tanto como para ofrecerte la dignidad y la santidad de un hogar, ¿por qué sería digno de confianza? Entonces necesitamos levantarnos y como iglesia pedirle al Espíritu Santo de Dios su defensa y su ayuda. Pero ¿quién tiene que trabajar? Yo. Yo soy el que tengo. El guardián de mi espíritu soy Dios. Dios me puso los ángeles, ayer hablamos un poco de eso. Dios me puso a la corte celestial. Habrá momentos cuando el perturbador del espíritu quiera ponerte demencia, locura. Habrá momentos en que el perturbador quiera ponerte depresión. Tienes que acudir a la corte celestial, porque el juez de toda la tierra dice, yo pagaré con tribulación a los que te atribulan. Entonces el Señor destruirá a los espíritus perturbadores, Él mismo. Y necesitamos, porque el juez de toda la tierra es Dios y Él sabe hacer lo que es justo. Entonces, en ese trabajo que nos propone el Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo volver a tener comunicación con Dios? No permitiendo que el espíritu sea perturbado. Cuando el espíritu es perturbado, inmediatamente se pierde la comunión con Dios. Necesitamos volver a la comunión con Dios. Job dijo, Job capítulo 22, versículo 21, vuelve ahora en amistad con Dios. La primera comunión que hay que recuperar para entrar en el espíritu y sacar toda perturbación es volver en amistad con Dios. Y nos toca correr a las rodillas y hablar con Dios. La Biblia dice que la mayor característica de Jesús era la oración y que todos los días de madrugada Él iba a estar en la presencia de Dios. Si el Señor Jesucristo, autor y consumador de la vida y de la fe, perfección absoluta, necesitó hablar con Dios y comunicarse con su Padre, nosotros lo necesitaremos, iglesia. Nosotros necesitaremos mantenernos en correcta comunión con Dios. Entonces lo que vamos a hacer durante esta serie de ayunos es trabajar cada uno en los perturbadores de nuestro espíritu. Y vamos a trabajar destruyendo al espíritu de perturbación y al espíritu de turbación. Dentro del camino vamos a entender las diferencias y vamos a destruir a los perturbadores del espíritu y a los adversarios de nuestra alma. Amén. Que han venido haciéndonos personas voluntariosas, personas emocionales, personas sentimentales, que a través de las falsas misericordias permitimos entrar a nuestra vida, cercanos a nosotros al brujo, al hechicero, al impío. El Señor le reprochó a Josafat y le dijo, ¿al impío le das ayuda? ¿Tú ayudas a los impíos y amas a los que me aborrecen? ¿Cómo así que tú eres amigo de los que me aborrecen? Tremendo, ¿cierto? Que el Espíritu de Dios coloque en nosotros intuición. Lo tercero que tenemos es la conciencia. Y en estas tres áreas de nuestra vida, que es lo que se denomina ahora IQ, inteligencia emocional, que es el trabajo en tomar nuestras emociones y relacionarnos correctamente, primeramente con nosotros mismos. Este trabajo lo vamos a hacer con nosotros mismos. Habacuc capítulo 2 en el verso 1, que allí está en pantalla, dice, sobre mi guarda estaré. Yo no me voy a mover de la fortaleza hasta que vea Dios que me va a responder en lo tocante a mi queja. Entonces dice Dios que estemos en guardia, que estemos en ayuno, que estemos en oración y no soltamos esa petición hasta que el Señor nos responda. Amén. No nos corresponde a nosotros el actuar de Dios invisible. Nos corresponde orar y el Señor en su debido tiempo, en su modo, en su manera y en su tiempo va a hacer las cosas que corresponden. ¿Cómo las va a hacer? A su manera. ¿Cómo las va a hacer? A su tiempo. ¿Cómo las va a hacer? Como Él las sabe hacer. El que colocó y formó en nosotros en espíritu, guardará nuestro espíritu. Su tarea y la mía. Y voy a recordarte hoy nuevamente la palabra de Hebreos 4:12. Ahí adelantico de Tesalonicenses, después de Timoteo, encuentras más adelantico después de Filemón a Hebreos. Y Hebreos 4:12 dice así. Es nuestro texto que vamos a tener en los labios todos los tiempos de este ayuno. Porque la palabra de Dios es viva
y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios diariamente? Diariamente. Esto no se puede cada 3 días, esto no te puede cada 8 días, esto no se puede cada mes, separar el alma del espíritu. Diariamente vamos a estar escudriñando la palabra y entendiendo qué cosas son del alma y qué cosas son del espíritu. Y vamos a separarnos. La primera tarea y la gran victoria de estos 7 ayunos será salir de ser personas almáticas, emocionales, que se rinden al dolor, que se rinden a la angustia, que son perturbadas por los perturbadores y agobiadas por los adversarios, a levantarnos en poder a entender que Dios está en su trono, que jamás ha sido vencido, que nos hizo a nosotros más que vencedores en Cristo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que nuestro espíritu, antes de pertenecer a los perturbadores, y nuestra alma, antes de pertenecer a los adversarios, le pertenece a nuestro Dios. Amén. Y es el trabajo que en tarea de ayuno y oración vamos a dar. El profeta nos dijo, hay una sola forma y tenemos que hacer una partidura. Ahora, si la Biblia nos dice que esa partidura la hace la palabra de Dios, tu tarea y la mía es escudriñar las Escrituras. Y en medida que vas encontrando en la palabra de Dios lo que Él te va diciendo, cómo vencer el enojo, cómo vencer la angustia, cómo vencer aquellas cosas que están en nuestra vida que solo nosotros conocemos. Amén. Entonces, mis amados, en esta hora, la hora del Espíritu no puede ser sustituida por actividades del alma. Lo que ha venido pasando es que cambiamos la tarea del Espíritu por cosas del alma. Y entonces tenemos una cantidad de creyentes emocionales que nunca han podido vivir una vida en el Espíritu. Y por eso tenemos personas que no han sido bautizadas con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo necesita encontrar un cuerpo desintoxicado y limpio para poder estar en él. Así que lo que vamos a hacer en este tiempo de ayuno es preparar a nuestro espíritu para que el Espíritu de Dios more en él. Vamos a desintoxicar a nuestro espíritu, vamos a desintoxicar a nuestra alma, y el Espíritu de Dios te va a visitar con el fruto del Espíritu de Dios y con todo lo que el Espíritu de Dios va a poner en ti. Amén. Entonces, colócate sobre tus pies y vamos ahora y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Me despido de la audiencia levantando guardianes del Espíritu, levantando hombres y mujeres que entienden que Dios los escogió porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.